electorales, el doctor Francisco Guiñazú, que ha sido concejal de la ciudad y autoridad partidaria en la Unión Cívica Radical, eh, hizo saber que había presentado su renuncia como afiliado a ese partido. Eh, Tengo comunicación con Pancho Guiñazú. Pancho, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Buen día, un placer hablar contigo y por supuesto con toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Pancho, hace poco había recibido yo una carta de un ex juez, ex ministro, etcétera, de aquí de San Luis, que me decía que había que promover tu figura para que fueras diputado provincial, cosa de llevar una voz de razón y crítica institucional al ámbito de la legislatura. No te lo había contado, pero había recibido yo esa comunicación y vengo y me entero a los pocos días que habías renunciado a la Unión Cívica Radical. ¿Por Sí. qué? Bueno, como te imaginas, esto tiene que ver básicamente con la íntima convicción que cada uno tiene arriba, luego de un pormenorizado análisis, un razonamiento profundo acerca del principio de representación que hoy exhibe la Unión Cívica Radical, hoy y hace también unos cuantos años, ¿no? En ese análisis yo venía pensando esto por dos cuestiones que entiendo centrales. La primera, que tiene que ver con el hecho de que observaba y observo cómo el radicalismo no abordó ni aborda una problemática cultural profunda que nos está afectando a todos los argentinos. Me refiero a una problemática cultural que tiene que ver, entre otras, cito algunas nomás, abordar el tema de la cultura del trabajo como un eje central de nuestras políticas y de nuestras propuestas, y esto, en lugar de ello, es como que nos transformamos en copartícipes de lo que son los planes o el asistencialismo que sustituye a la dignidad del trabajo. Ausencia de discusión sobre estos temas que me parecen que son fundamentales y que impactan en una Argentina que hoy sufre el 50% de pobres, ni más ni menos. Y esto tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con el análisis y el debate de las leyes laborales en la Argentina, tiene que ver con la discusión acerca de la realidad tributaria que hoy se dispone y se ejecuta en la República Argentina, y de nada de esto se habla. No conviene hablar de estas cosas, y dejamos que siga corriendo el agua, y lo único que logramos con esto es alimentar la fábrica de pobres. Y el radicalismo no discute este cambio cultural que me parece fundamental, que hoy se instale en la República Argentina. La cultura del esfuerzo, que otra cultura que me parece que es fundamental ponerla sobre la mesa, y no la cultura del facilismo. La Argentina fue grande precisamente a través y a partir del esfuerzo de millones de argentinos que en algún momento de nuestra historia pusieron la Argentina entre los 10 mejores países del mundo, entre los más desarrollados del mundo. Hoy no, hoy nos asociamos al facilismo. Y esto tiene impacto y tiene que ver con políticas públicas que no se debaten dentro del partido al cual yo estaba afiliado. La cultura de la honestidad en el ejercicio de la función pública también es un aspecto que me parece central, que muchas veces se la termina sustituyendo por la justicia, por la cultura de la eficacia. La cultura de la eficacia, que Roban pero hacen. nos ha llevado a justificar el roban pero hacen. Claro. Y no discutimos este tema. La cultura de la ejemplaridad, que va más allá de la legalidad, y la sustituimos por la cultura del egoísmo. Pensemos lo que ha pasado hace muy poco con el tema de la vacunación.
donde hubo hasta dirigentes importantes de mi partido que aparecieron en un listado como de vacunados con anticipación, más allá de que pueda haber habido legalidad. El dirigente político, y más aún en el caso del radicalismo, debe exhibir ejemplaridad. No se trata acá de decir de que porque la ley me autorizaba yo me vacuné, cuando sabemos que hay enormes millones de argentinos que aún ni siquiera tienen la segunda dosis, muchos argentinos que pertenecen al área de salud no estaban vacunados, y sin embargo acá parecían radicales vacunándose con anticipación, y nadie dice nada, el partido se calla la boca. La diferencia entre la cultura del ser y la cultura del parecer es en donde sustituimos a la profundidad del debate político por el parecer, por el marketing. Entonces, donde ustedes ven que los mensajes políticos de nuestros dirigentes se sostienen en hoy mi lugar en el mundo, salí a pasear con el perrito a la casa que yo tengo en el volcán, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijemos lo que pasa hoy en las redes sociales, cómo se difunde la comunicación, y vemos cómo el parecer termina sustituyendo al ser. También la falta de respeto a los valores fundantes de nuestra República Argentina, de la Argentina grande me refiero. Me refiero a la libertad, diluida hoy, debilitada, y no damos ese debate. El respeto a la igualdad, a la igualdad. Fíjate vos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, hace mención específicamente que los hombres, no solamente que nacen libres, sino que nacen iguales en dignidad y en derechos. Bueno, acá resulta que terminamos aprobando una ley que dice que la primer candidata a cualquier cargo legislativo tiene que ser mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no todas mujeres? Si de lo que se trata acá es evaluar la idoneidad de la persona que vaya a ocupar ese cargo. ¿Qué es lo que nos sirve a todos? ¿Qué es lo que nos sirve a todos? También fíjense ustedes cómo en mi partido no se discute el tema del interés general. El interés general que hace también a una cultura que implica priorizarlo por encima del corporativismo. Que otra cuestión que la Argentina se transformó como una suerte de múltiples tramperos que lo único que impiden es nuestro crecimiento como nación. O la cultura de la solidaridad por encima de la cultura del individualismo. También, lamentablemente, nos ha ganado el individualismo. Entonces, yo creo que un partido político, más en el caso del radicalismo, que genéticamente, o sea, en su origen, puso estos temas en el análisis, en el debate, en la consideración, no solamente de los dirigentes, sino también de todos los seguidores del partido. Ahora, Pancho, disculpa, pero ¿no es injusto, digamos, enrostrarle al radicalismo esto cuando es un comportamiento más o menos común? Mira, yo hablo en este caso particular del radicalismo porque mi renuncia fue a la afiliación del partido político Unión Cívica Radical. Ahora, no excluyo al resto de la dirigencia política en general y de los espacios políticos en general que no ponen en consideración este debate cultural. Por supuesto que yo no excluyo a nadie en todo esto, pero lo que ocurre es que yo era un afiliado a la Unión Cívica Radical y yo quería dar ese debate desde allí. Ajá. Y esto me lleva también al otro tema que fue un poco el cóctel que me termina definiendo, ¿no?, a dejar el partido, es que no hay, digamos, no he tenido yo la posibilidad, ya hace como 10 años, de poder participar en la vida partidaria de mi partido, de mi ex partido. Esto es una cosa que también me ha ido pesando, me ha ido minando y la he ido analizando, y básicamente las razones por las cuales se llega a esta situación.
Y he entendido que hay una construcción política que se viene ya ejecutando hace como 10 años, en donde hay dos espacios que son los que conducen el partido desde hace como 10 años, y es como que las 4 o 5 personas que conducen un espacio y las 4 o 5 personas que conducen el otro espacio, llámese para San Luis o la cantera popular del otro lado, que son los que definen quiénes son y quiénes no son. Entonces, Ujú. por lo tanto, es muy difícil que quienes no comulgamos o no estamos explícitamente adheridos a esos pensamientos, bueno, podamos tener algún lugar en la vida partidaria. Y esto, bueno, lastima, por supuesto. Yo he sido concejal 8 años. Durante esos 4 años, los últimos 4 años, pese a, bueno, a todo el rol público y protagónico que me tocó cumplir en aquella época, nunca logré ocupar un cargo partidario. Ujú. Entonces, si bien yo, ojo, he hablado y he mantenido diálogo permanente, pues no tengo problema en hablar con todo el mundo, pero la realidad es que, y esto sí como una consideración política, tengo la impresión como que el radicalismo fue perdiendo su esencia, se acercó más a una suerte de verticalismo. Es como si el radicalismo se hubiera peronizado digamos, en su actuación política. Se transforma más como una suerte de movimiento en donde vale lo mismo estar en un lado o estar en el otro. Acá lo importante es que estén alineados en el mismo pensamiento de una estructura o de la otra que conducen en la Unión Cívica Radical. Y son Ujú. socios en el fondo porque van cambiando, van rotando, van mutando. En definitiva, siempre son los mismos. Fíjense hoy, el Ahora, presidente del a ver, partido. disculpa que te Sí, interrumpa, sí, por favor. pero ¿qué es lo que te impidió, eh, digamos, hacer, digamos, construir desde el interior del radicalismo? Porque, disculpa la referencia, pero es muy actual. Ayer yo lo entrevisto a Claudio Poggi y le pregunto por qué no arregla con el radicalismo. Y él se queja o describe ese ánimo participativo que se da en la Unión Cívica Radical y a buscar la definición de quiénes van a ocupar los cargos, las candidaturas, mediante elecciones internas. Y entonces dice, pero los que cuestionan eso en la Unión Cívica Radical no van después a las elecciones internas. Estaba refiriéndose al sector de Agunde, evidentemente, que es con el que hubo problemas en 2 años atrás. Entonces, ¿qué impide? La pregunta es, a propósito de esta referencia que también hace Poggi, ¿qué impide dentro de la Unión Cívica Radical desarrollar esa vida interna institucional? Sí, yo creo que básicamente hay dos estructuras, reitero, que son las estructuras mayoritarias dentro del partido y que tenés que estar o en un sector o en el otro sector para poder luego, digamos, ocupar un espacio partidario. Yo por sí solo, no, digamos, no podría yo, digamos, enhebrar un espacio que permita competir con esos dos espacios mayoritarios que hoy tiene la Unión Cívica Radical. O sea, es muy complejo, digamos, es una estructura provincial que uno tiene que elaborar y construir para poder competir con alguna posibilidad en el mismo. O sea, no es sencillo el tema de la construcción política, y por eso es que, digamos, es como que se han consolidado esos dos espacios. Y bueno, para uno es complejo. Quizás yo con esto no estoy, digamos, asumiendo una postura de crítica hacia quienes conducen. Ellos consideran que esa es la forma. Yo no comparto muchas cosas que se hacen y que se dicen dentro de la Unión Cívica Radical. Y bueno, y eso hace de que al no estar alineado en un sector o en el otro, me resulta muy difícil poder plantearme como una opción
diferente desde la soledad, o sea, y la construcción lleva tiempo, lleva muchísimo esfuerzo, que, bueno, yo no estoy en condiciones de poder hacerlo, no he estado en condiciones de poder hacerlo. Y eso ha sido lo que, en definitiva, la unión de estas dos cosas, de la falta de debate de esas cuestiones culturales que hacía mención recién, la imposibilidad que yo he tenido de poder participar con, digamos, la libertad de poder expresar lo que pienso en relación a todos estos temas que se están tocando hoy, y bueno, terminé tomando esta decisión porque un partido político es un espacio de participación y yo tengo que tener la posibilidad de hacerlo. Yo no he tenido la posibilidad de hacerlo en ninguna de las dos estructuras que gobiernan el partido desde hace más de 10 años. Entonces, a partir de allí es que tomo esta decisión de alejarme de la vida partidaria, lo cual no excluye de que pueda luego seguir participando en política y opinando y dando desde otro lugar, transmitiendo mi pensamiento, ¿no? Esta es la idea. Pancho, muchísimas gracias por atenderme. No, por favor, Mario. Y en realidad da para seguir hablando. ¿Cómo? Da para seguir hablando. No, por supuesto. Yo creo que, a ver, la Argentina tiene que darse muchísimos debates. Inclusive, a ver, el radicalismo, creo que también, el radicalismo tiene que pensar, qué sé yo, pienso, ¿no es cierto?, hasta hace muy poco se denostaba la paz como una opción. Bueno, ahora la paz es una opción. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿No? Hasta el radicalismo parece que busca socios en función de las coyunturas. Es decir, hasta hace muy poco tiempo existía una construcción política que era verdaderamente competitiva. Ahora se rompe. Es decir, y se asocia a un sector que no es con el cual estaba comulgando ideológicamente. Entonces, todas estas confusiones hacen de que, en definitiva, el pueblo se termine confundiendo y bueno, yo espero que digamos, triunfe una línea de pensamiento que ponga en debate estos temas que yo te hacía mención recién. Si no, Argentina no tiene futuro. Esta es mi opinión. No tiene futuro si no aborda en profundidad esta problemática cultural que son políticas concretas. Entonces, ojalá que en Argentina pase esto y yo voy a estar allí, en donde se ponga en consideración estas problemáticas de orden cultural. Así que bueno, veremos cómo sigue el futuro, Mario. Bueno, buen fin de semana. Gracias, Mario. Muchas gracias. El doctor Francisco Guiñazú es concejal de la ciudad. Estuvo aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos. Radio Universidad. WhatsApp.